Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta noche. Vamos a comenzar en el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Segundo capítulo, la primera carta a los Corintios. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a hacer los comentarios pertinentes. Los primeros 5 versículos de Primera de Corintios 2. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primero Pablo dice, cuando fui a vosotros. Esto ocurrió durante su segundo viaje misionero, que fue cuando conoció a 2 de sus valiosos compañeros, Aquila y Priscila. Eso lo encuentran en Hechos capítulo 18, versículos 5 y del 8 al 10. O sea, cuando fui a vosotros, fue en esa ocasión que él está mencionando. Él dice que cuando fui a vosotros con el propósito de anunciar el testimonio de Dios, o sea, él estaba bien enfocado en cuál era el propósito de su viaje. Dice aquí una frase: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, yo no vine a ustedes como si fuera un gran orador o uno de los grandes filósofos a los que ustedes están acostumbrados a escuchar. O sea, él vino en otra índole. A pesar de que Pablo era bien conocedor de la ley, que fue educado en una de las mejores escuelas de aquellos tiempos, bajo el maestro Gamaliel, según él mismo dice en Hechos 22:3, a pesar de ser judío, o sea, él tenía bastante para él decir y gloriarse. Sin embargo, vemos la forma tan humilde con que él se presenta. Yo pienso que cuando un judío se convierte al cristianismo, o sea, y acepta de que en Jesús se están cumpliendo todas las profecías que ellos conocen, yo pienso que tienen un gran conocimiento bíblico. Y Pablo estaba en esa condición. Él no vino a Corintio con el propósito de mostrar cuánto sabía o hacer alarde de su educación o quizás de su preparación académica y teológica, que nosotros sabemos que la mayoría de las grandes doctrinas que tenemos en el Nuevo Testamento, Dios usó a Pablo para traerla a la iglesia. Sin embargo, con claridad, Pablo no buscaba su propia gloria. Precisamente hemos acabado de dar una serie de estudios sobre el tema de la vanagloria y expusimos cómo ataca con frecuencia a los líderes y los pastores, predicadores, maestros, todo el que tiene este privilegio, pues está expuesto al peligro de la vanagloria. Hay líderes que, sin darse cuenta, persiguen su propia gloria cuando no debe de ser así. O sea, ¿qué es lo que persigue el predicador cuando presenta la palabra de Dios? Fíjense, hay algunos que más bien procuran alimentar la persona. Me refiero al alma, entonces usted ve que trata asuntos emocionales o trata asuntos de índole material y lo que hace es tratar de que la persona se sienta bien, le esté pasándola bien con la predicación, etc. Tiene ese enfoque. Sin embargo, hay otros predicadores que su enfoque
es el crecimiento espiritual de los creyentes. Mientras unos apuntan al alma, otros apuntan al espíritu. O sea que lo que desean es que la persona más bien madure y crezca en el conocimiento de Dios. Yo pienso de que ambas necesidades son genuinas y que un predicador debe de tenerlas ambas en cuenta, de que sí la persona necesita que se le hable para los asuntos de esta vida, pero sin descuidar la parte espiritual, sin descuidar el tratar el asunto del pecado, de sus consecuencias, etc. Hay otros predicadores que expresan la verdad de dos maneras distintas. Ejemplo, una persona puede darle a usted una manzana y colocársela en su mano y le da una manzana. Sin embargo, viene otra y la misma manzana se la da, pero se la tira. Fíjense, es la misma manzana, pero dada de dos maneras diferentes. La primera la entrega y la segunda lo que te da es un manzanazo. Es la misma verdad, pero expresada de una manera diferente. Es cierto que dice Hebreos 4:12 que la Biblia es viva, es eficaz, es una espada de doble filo y es cortante. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber que no siempre vamos a sentirnos cómodos, no siempre se nos va a hablar de una manera que nos va a hacer sentir bien. Muchas veces la misma palabra va a tocar asuntos que nos van a llegar profundo, pero es la manera en que se expresan estas verdades. Un cirujano puede hacerte una cicatriz, lo mismo que un delincuente te puede hacer una cicatriz con un puñal. Las dos son cicatrices, sin embargo vienen de dos maneras diferentes. Entonces es la manera que un predicador debe de expresar las verdades bíblicas, a pesar de que es una espada cortante, debe de saber cómo hacer sentir bien a su congregación. La predicación tiene su objetivo y él lo menciona en el versículo 2. O sea que él viene a los Corintios no con excelencia de palabra, a pesar de que tenía la capacidad para venir y mostrar un excelente conocimiento. Sin embargo, él no viene en ese aspecto, no viene mostrando su propia sabiduría, porque él se propone, según el versículo 2, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se proponía bajar al nivel de aquellos gentiles, primeramente que no sabían nada de la ley, ni menos del Evangelio. Y también bajar al nivel de los mismos judíos que estaban presos del judaísmo. Muchas veces hay buenos predicadores que usted los escucha, pero están mostrando una clase de nivel académico tan alto que va por encima de sus oyentes. O sea, lo que está haciendo el predicador es mostrando más bien su capacidad antes de preocuparse por su audiencia, que debe de ser su enfoque. Y ese es el ejemplo que Pablo nos está dejando aquí a nosotros, y este es un tremendo tema, un buen tema para que los predicadores escuchen qué es lo que Dios quiere a través de sus vidas, porque el predicador viene a ser una bocina, es la bocina de Dios, y Dios quiere llegar al pueblo. Lo que Pablo perseguía específicamente era predicar el Evangelio. Él menciona aquí a Jesucristo y lo que encierra el Evangelio, que es muerte, resurrección y su obra. Y su objetivo era la conversión de los oyentes, o sea, que aquellos corintios se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. Él fue a esa iglesia durante su segundo viaje y como fruto ya aquí había una iglesia levantada. O sea que gracias al Señor que Dios lo usó y él pudo ver su propósito cumplido. El propósito del predicador es
que las personas experimenten cambios y crezcan en todo aspecto de su vida. Yo les voy a dar aquí unos datos que son importantes para el predicador, pero también para ustedes los oyentes. Y es la capacidad de percepción y la capacidad de retención. Y quizás ustedes han escuchado esto en otras ocasiones, pero ustedes saben que en este mismo momento ustedes están a una capacidad de un 10% de todo lo que yo les estoy diciendo. El que oye percibe solamente el 10%. Fíjense para que ustedes vean. El que ve va a percibir 30%. Puede ser que algunos de ustedes hoy tengan sueño con el muñequito ese que esté pintado ahí. El que ve percibe 30%. El que oye y ve a la vez 50%. Ahora, el que oye, ve y repite un 70%. Yo pienso que una de las maneras de repetir lo que usted está escuchando es escribiendo. Por lo menos es una de las maneras que yo aprendo más. Para yo aprender, yo tengo que escribir. O sea, cuando usted está oyendo, usted está viendo y usted está tomando nota, usted está repitiendo. Bueno, pues va a grabar un 70%. O si usted, por ejemplo, se propone salir de cualquier estudio, de cualquier mensaje y buscar a una persona y repetirle la idea central de lo que usted aprendió. Eso es una manera de percibir mejor. Y el que oye, ve, repite y practica un 90%. Fíjense, nunca se va a quedar el 100% de lo que usted está expuesto. Y según estos sentidos, usted va aumentando el porcentaje. Ahora, la capacidad de retención es también increíble. Por ejemplo, la vamos a comparar a 3 horas con 3 días. O sea, 3 horas después que usted fue expuesto a la palabra o 3 días después que fue expuesto. El que oye a las 3 horas va a recordar un 70%. A los 3 días se le quedó un 10%. Fíjense para que ustedes vean. El que ve, 72% después de escuchar a las 3 horas. 20% a los 3 días. Y el que oye y ve está a 85% y a 65%. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta y en esta ocasión vamos a permitir que sea interactivo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquí ahora los 5 puntos del mensaje del domingo? Ok, yo se los voy a decir sin mirar a ninguna nota, okay, pero dimos la luz del amor de Dios por nosotros, la luz de la creación sobre nosotros, la luz de la ley contra nosotros, la luz del evangelio entre nosotros y la luz de la fe en nosotros. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y mi persona? Yo tuve que escribir, yo tuve que repetir, yo tuve que repasar, mientras que ustedes solamente escucharon. Entonces ustedes mismos comprueban la capacidad de retención que hay al ser expuestos en un mensaje. Quiere decir, me está dando una lección a mí como predicador y les está dando una lección a ustedes como oyentes. Como predicador quiere decir que ese 10% mío tiene que ser el mejor. O sea, que yo enfoque de manera tal esa verdad central que ustedes puedan salir de aquí con algo que
cambie sus vidas y que les ayude a crecer. Ese debe de ser mi meta como predicador. No venir aquí a darles una cátedra de teología de lo que uno ha estudiado. Mi enfoque tiene que ser, ok, ¿qué 10% de mi exposición yo quiero que se quede grabado? ¿Qué es lo que se va a quedar grabado? Y sabiendo que a la semana ya se les olvidó. A los 3 días. A los 3 días ya se les olvidó. ¿Ok? La verdad central del mensaje del domingo es cuando el Señor nos visita con su resplandor y nos da luz. Y nosotros tenemos que aprovechar esa luz y sentirnos privilegiados con esa luz. Esa fue la verdad central. ¿Cuántos la retuvieron? ¿Cuántos se pusieron a meditar en lo que el Señor expuso el domingo? Entonces, me enseña a mí como predicador que yo tengo que estar pendiente de ese 10%, y a ustedes como oyentes, que no es venir aquí a sentarse en un asiento, como si fuera una rutina, una costumbre, un hábito, y que el mensaje entre por aquí, se vaya por allá, y no haga absolutamente ningún cambio en mi vida. Entonces, como oyente, yo tengo que hacer algo. Si esas son mis capacidades, yo tengo que hacer algo para yo poder crecer, porque eso es lo que Dios quiere, intenta con la exposición de su palabra. Ahora, usted imagine a una persona que casi no se congrega. Por ejemplo, hubo un caso de una señora que viene a donde estaba el pastor y le dice: pastor, cuán bueno estuvo su mensaje de hoy. Estuvo excelente. Dice el pastor: bueno, ojalá que no haya sido tan bueno como el último. Dice: ¿cómo es eso? Dice: sí, ojalá que no haya sido este mensaje tan bueno como el último, porque resulta ser que hace 3 meses que usted no se congrega. Quiere decir que el último mensaje fue tan bueno que la alimentó por 3 meses. Si usted viene una vez al mes y se le va a quedar el 10% y a los 3 días se le va a olvidar, ¿cómo usted va a crecer en el Señor? Por eso es que ustedes que continuamente están viniendo a la casa del Señor, exponiéndose a los estudios, exponiéndose a los mensajes, van a experimentar una madurez espiritual más acelerada que muchos otros creyentes. A mí no me asombran las reacciones de algunos de los creyentes, porque se puede apreciar en la manera de congregarse. Entonces, la predicación tiene que mantener cierta calidad y sobre todo que esa verdad central cause impacto y logre cambio en los oyentes. Eso debe ser lo que debe perseguir un predicador. Cierto predicador decía que para él no era difícil predicar. Él lo encontraba lo más fácil del mundo, porque él contaba, decía, con la inspiración del Espíritu Santo. Él decía: yo lo único que tengo que hacer es preparar el mensaje en lo que llego de mi casa al templo. Y vivía bien cerquita. Y él decía que con eso ya, con él preparar, con ese tiempo y la inspiración del Espíritu Santo, ya él le bastaba. Bueno, en una congregación, en una reunión de negocios, la iglesia decidió mudarlo bien lejos, para que tuviera más tiempo para prepararse. Okay. Según las estadísticas que les expuse delante, otra de las cosas importantes del predicador es ser conciso y ser bien preciso en lo que uno quiere. O sea, mantener una idea, basarse en esa idea, porque esa es la idea que la congregación va a llevar con él. También resulta un joven predicador que lo invitan a predicar y él quiso esmerarse en llevar su mejor sermón. Y cuando terminó, pensó que había hecho un excelente trabajo, se acercó a uno de los ancianitos y le dice: ¿cómo prediqué? El ancianito le dice: bueno, quiero decirte que tu mensaje estuvo como la paz y la misericordia de Dios. Dice: no me diga, como la paz y la misericordia de Dios. ¿Y cómo es eso? Dice: si como la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, mira, yo no entendí nada del mensaje.
Y como la misericordia de Dios es infinita, te alargaste tanto que no sabías ni cuándo ibas a acabar de predicar. El predicador tiene que ser preciso y conciso en su predicación. Noten el versículo 3. O sea, ya sabemos hasta aquí, Pablo se presentó a la iglesia con un propósito, un objetivo, y es de hablar de Cristo. No hablar de sí mismo, sino hablar de Jesús y hablar del Evangelio, que es otra de las cosas importantes de un predicador. Hay tanto que enseñar de la palabra. Tanto, no nos va a alcanzar, hermanos, la vida para acabar de decir, ya estudiamos toda la palabra a profundidad. Y si no nos alcanza la vida, los pocos tiempos que nosotros tenemos para hacer una exposición de la palabra debe de estar centrada en ella, en Jesucristo, no en mí. Y yo sé que muchas de las ilustraciones, muchas de las historias son importantes, a veces nos tocan y son pinceladas buenas en la predicación, pero yo debo de estar concentrado en enseñar a Jesucristo. Eso fue lo que hizo Pablo y a este crucificado. Ahora, noten que él dice, estuve entre vosotros, el versículo 3, con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjense, con debilidad. Pablo era un hombre fuerte. Él era fuerte de carácter. Él era una persona fuerte en sus convicciones, porque eso de pedir carta para ir y perseguir a los cristianos no lo hizo todos los fariseos. Quiere decir que él era fuerte en las cosas que él quería. La manera en que él se entregó a llevar el evangelio por todo eso, en los viajes misioneros, está mostrando una fortaleza de personalidad. Sin embargo, él dice con debilidad. Quiere decir, cuando se trata de predicar, el predicador se siente siempre débil, se siente insuficiente, se siente que no puede. ¿Sabe por qué? Porque en efectivo no es el hombre, es Dios. Entonces el orador siempre va a sentir esa debilidad cuando verdaderamente está presentando la palabra del Señor. Cuando dice también mucho temor y temblor, esto es la reverencia hacia Dios, reconociendo el valor del sacrificio de Cristo, reconociendo que aquí se trata de la salvación eterna de las almas, que se trata del crecimiento espiritual de los creyentes. No es cosa sencilla. Sin embargo, hay predicadores que no tienen temor y temblor de Dios. No sé cómo son capaces de pararse frente a las congregaciones en púlpitos cuando ellos mismos no están practicando lo que dice la Biblia, o están viviendo inclusive vidas inmorales. Y aún así se presentan a predicar la palabra de Dios, porque carecen de temor y temblor. Pero Pablo dice, no es conmigo, así no es conmigo. Yo estoy consciente de que esto es un asunto verdaderamente grande. Es grande la responsabilidad que Dios pone en un predicador, porque se trata del evangelio, se trata del sacrificio de Cristo, de su sangre, que son cosas muy valiosas. Ahora él menciona su fuente, los versículos 4 al 5. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que él hacía, sea enseñar, sea predicar, él claramente dice, era en el poder del Espíritu Santo, era dependiendo del Espíritu Santo. Por eso el predicador ora, no solamente se prepara académicamente, sino en oración, rogándole a Dios que él solamente sea un instrumento y que Dios lo utilice. Porque si no está envuelto el Espíritu Santo,
tal enseñanza o tal predicación es vana. Porque claramente dice la Biblia en Juan 16, del 7 al 11, que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por tanto, el predicador depende del Espíritu. No se trata de ganar un concurso de oratoria, no se trata de su propia elocuencia, sino se trata de una total dependencia del Espíritu Santo. Una cualidad que que debe tener todo siervo o ministro de Dios. Todo el que se pare detrás de un púlpito, número uno, debe de reconocer la tentación grande que tiene de caer en la vanagloria. Eso es algo que el predicador debe de tener pendiente, debe de luchar y debe de orar para que el Señor lo proteja y lo cuide de esa tentación. El púlpito en ningún momento es para exposición del conocimiento del predicador. Por eso ustedes ven que no tienen para cuándo acabar. Porque quieren en un tiempo decir, asombrar a la congregación. Es lo que quieren. Tratar de asombrar con el conocimiento que tienen. Y no sabe que la gente lo que está es asombrada porque se quiere ir. Y eso déjeme decirle que cuando yo era ferigrés como usted, a mí eso me pasaba mucho. Ya cuando pasaba 35, 40 minutos, imagínense, ya habían pasado los 10 minutos eso de recordar, ya yo me había recordado del mensaje, y yo veía que seguía, yo hacía así, cerraba la Biblia, bajaba la cabeza, y se acabó la atención. Era algo natural en mí, no podía resistir. O sea, tiene que ser algo verdaderamente fuera de este mundo para yo estar más de una hora oyendo a una persona hablar. Y yo pienso que eso le pasa a la mayoría, no puedo decir todos, pero a la mayoría de los cristianos le sucede eso. O sea, el predicador, como yo repito, tiene que aprovechar esa media hora, esos 40 minutos, tiene que aprovecharla al máximo para que las personas salgan con deseos de venir y volverle a escuchar. Porque cuando un predicador se va de la raya, en vez de él sentir temor y temblor, lo que causa es temor y temblor en los feligreses. Y entonces cuando la gente oye y dice, ay, pero va a predicar fulanito, ¿qué va? Yo no voy hoy. Y se crea una fama, ya se crea una fama. Y puede ser que ese día la predicación estuvo de media hora, pero basta que tú pierdas esa excitación en los oyentes como para que no la vuelvas a lograr. El púlpito, la predicación, hermano, no es para perseguir intereses personales. Y eso sucede muy a menudo, donde el líder precisamente ocupa este lugar para él perseguir intereses personales, sea atacando, sea defendiendo o sea exponiendo cosas de su propio interés. No debe de ser así. El púlpito es para enseñar y predicar a Cristo, crucificado en el poder del Espíritu Santo. Toda persona sabe y se puede dar cuenta cuando un predicador trata de gloriarse a sí mismo o está tratando de glorificar a Jesucristo. O sea, eso la persona se puede dar cuenta. El objetivo que persigue el siervo de Dios es que la fe del creyente, como dice el versículo 5, no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. O sea, poner la fe y la mirada en Jesús, no en el predicador. O sea, la posición del líder y del predicador es que ustedes tengan su fe puesta en Cristo, en Dios, en las Escrituras, y que la conozcan para que puedan ser fieles y fuertes en el Señor. Muy bien, de estos 25 minutos que hemos pasado de estudio, ¿cuáles son los 10 minutos que usted se va a llevar?
¿Qué 10 minutos usted se va a llevar con usted? Le voy a decir, le voy a ayudar un poquito. Apreciar lo que es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, que viene de Él, que Dios usa a los predicadores, y por lo tanto mientras más yo aproveche, más yo voy a crecer. Y aún así teniendo pendiente que mi capacidad de percepción y aún de retención es tan poquita que yo voy a tratar de hacer algo por ayudarme a mí mismo. Cada uno de ustedes es responsable por su crecimiento espiritual. Y cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer. Si usted piensa de que usted debe de escribir, usted escribe. Si usted piensa de que usted debe de repetirle a otro, usted lo repite. O tratar de, durante la semana, de coger una mañana, una noche, y decir, ok, yo voy a ver, a analizarme a mí mismo, cuánto yo recuerdo de la exposición anterior. Como yo les pregunté hoy, ¿cuánto ustedes recuerdan del mensaje del domingo? ¿Qué se llevaron con usted? Porque cuando usted lo repite es como cuando la vaca que vuelve de nuevo a sacar la comida y la vuelve a digerir de nuevo. Si usted hace así con la palabra, usted dice, ok, yo voy a sacar lo que entró y lo voy a volver a masticar. Usted va a ver que usted va a poder retener un poquito más y va a poder crecer más en el camino del Señor. Se lo digo porque casi estos 5 versículos más bien sería excelente para pastores o predicadores que sepan a lo que el Señor les ha llamado y a lo que el Señor les ha puesto. Pero ustedes como oyentes también tienen una responsabilidad ante el Señor y es de asimilar el alimento para que puedan nutrirse. El Señor les bendiga, hermano.